Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas que nos siguen fielmente en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. No solamente nos siguen desde el dial, sino que también nos pueden seguir desde www.marielatv.com. Ustedes ingresan a la página web y en la esquina superior izquierda encontrarán un lugarcito para poner play y nos estarán escuchando desde cualquier dispositivo. Tienen que contar con Wi-Fi y sí, nos pueden escuchar desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo. Eso es lo que te ofrece www.marielatv.com. Y también gracias a todos los que nos siguen desde Facebook Live, que nos están viendo en este momento. Ya verán cuál es nuestra invitada. La voy a presentar en este momento. Gracias a todos los que nos siguen desde Facebook Live. Gracias, muchísimas gracias por seguirnos diariamente. La invitada del día de hoy es Mariuxi Rodríguez. Ella es rectora de la Unidad Educativa CREAR y vamos a tocar el tema, pues, de la educación virtual. Mariuxi, muchas gracias por estar aquí en nuestra casa Radio Fuego. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Encantada siempre de estar con ustedes. Bueno, Mariuxi, antes de meternos de lleno al tema de la educación, querría preguntarte tu opinión sobre la situación actual del país. Hemos pasado varios cantones a semáforo amarillo, para que des una opinión expandida y después nos vamos al tema educacional. Pero ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando ahora? Bueno, yo creo que necesitamos como país y como ecuatorianos entender que la realidad, la nueva realidad ya está presente. Así Que es. esperar que todo pase para que empecemos a ver cómo vamos a vivir es absurdo, es tarde. Ya debimos haber empezado hace algún tiempo a decir, bueno, nos toca vivir de una manera diferente y a la carga, lo vamos a hacer, lo vamos a sacar con responsabilidad, con educación. Esa reflexión permanente de cuánto yo estoy aportando a la solución. Bueno, lo que les decía era que el virus no es solo una cuestión sanitaria, ¿verdad? El problema del virus no es una cuestión solo de salud. Es que trae un montón de colas que nos van a seguir azotando durante algún tiempo. Depende de nosotros, depende de cuánto aportemos, de cuánto ahorremos, de cuánto seamos prudentes en las acciones que tomamos y en las decisiones que llevamos a cabo en nuestras vidas y en cómo les enseñemos a vivir este tiempo a nuestros hijos también. Así es, Mariuxi. Ser prudente y pues el cambio y acostumbrarnos a esta nueva realidad. ¿Usted cree que el sector educacional del país ha sido prudente y se ha acoplado bien al cambio? ¿O usted cree que todavía hay pasos por dar hacia adelante? En educación nos ha tocado escribir protocolos sobre la marcha. Nadie tenía experiencia en una situación de escolaridad no presencial. Habían casos muy específicos, porque la ley así lo tenía contemplado, en que había niños que por A, B o Z razones podían tener o acogerse al homeschooling, pero no tiene nada que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa es el homeschooling de un niño que la misma maestra de la clase lo ayuda a tener que hacer escolaridad no presencial. Eso es otro enfoque. Hemos tenido que pues poner todas las ganas, toda la motivación y todos los 5 sentidos en lo que estamos haciendo para poder sacar adelante con la misma ilusión de siempre la escolaridad de nuestros chicos. Que hemos sido prudentes, que no hemos sido prudentes, pues ya la historia lo juzgará. En todo caso, lo que sí es este país como indicador de calidad, dentro de que nos íbamos a sentar a esperar que el virus pase, la pandemia pase, para volver a las escuelas. Eso era un absurdo completo, que no hemos estado atentos o no hemos estado pues preparados a nivel tecnológico, sobre todo en la escolaridad fiscal, pues sí, no estábamos preparados en lo absoluto. Pero en todo caso hay que subirse al tren de la globalización, al tren de la educación del siglo XXI y sacarlo adelante. Es lo que nos toca hacer como educadores. Así es, Mariuxi. Bueno, hace unos meses, es increíble cómo ha pasado el tiempo,
hace unos meses, pues, comenzaron mucho las quejas, por así decirlo, de que, pues, unos colegios querían ya empezar clases online, ya estaban preparados, no los dejaron comenzar, principalmente, y si lo puedo mencionar, pues, uno de esos fue el Colegio Cruz del Sur. Tuvimos a la misma Ify Fioravanti aquí en nuestro programa hace 2 meses ya. Y pues muchas personas, incluyendo, pues, se me viene a la cabeza el doctor Abelardo García, que es el director general del Instituto Particular Abdón Calderón, pues dijo que prácticamente quitarle la posibilidad a los chicos que aprendan, no solamente es que paren de aprender, sino que desaprendan porque tiene que ser un proceso. En su momento, Mariuxi, y para encontrarme en la palabra prudencia, ¿cree que el Ministerio de Educación fue demasiado prudente en no haber permitido que las clases empezaran, pues, en dicho momento cuando los colegios, cuando algunos ya estaban preparados? ¿O usted cree que, pues, hicieron lo correcto al plasmar una fecha que fue el 4 de mayo y así empezar todos de una sola vez? En realidad, pienso que el problema estuvo en querer meter a todos los tipos de escolaridad en un solo paquete. Para la Ya, escolaridad pública, yo estoy completamente de acuerdo que no estaban listos. Habían demasiados cabos sueltos. Tenían que claro. pensar en la escolaridad rural, a donde no hay acceso a Internet, y probablemente hubiera sido muy bueno tener un censo de si en realidad tenían equipos como para conectarse a Internet, o si valía la pena con ellos trabajar desde el principio con radio y televisión. Pero vieron a todos los del sector educativo de cualquier manutención en esa decisión. Y ese fue el error. Habían colegios como el IPA, como usted lo dice, como el Balandra y como CREAR, que desde mediados de marzo estuvo capacitando a sus profesores, actualizando sus currículums, poniéndose al día con respecto a la escolaridad no presencial, que estábamos listos para empezar esa primera semana de mayo. Estábamos listos porque habíamos pensado que el tiempo era un factor súper beneficioso para poder activar esas habilidades que durante el tiempo de vacaciones se enlentecen y a veces hasta se pierden en ciertos niños. Así es. El retrasarlo un poco más, el extender ese periodo vacacional, que por mucho que como padres seamos muy entusiastas y les pongamos programas para que activen, igual no es un proceso educativo curricular regular y se van dejando de lado ciertas habilidades que con la práctica se pierden. Menos mal que el ministerio nos aprobó a ciertos colegios bajo ciertos parámetros muy rigurosos el poder empezar el día 18 de abril nuestras clases. Y eso nos ha permitido que en estas 2 semanas hagamos un diagnóstico inicial, una reactividad en cuanto a procesos, en cuanto a funciones, en cuanto a inclusive contenidos que se fueron dejando de lado porque no los usas durante el tiempo de vacaciones. Nadie hace raíz cuadradas en las vacaciones, ¿verdad? Nadie usa casos de factorización en las vacaciones. Entonces, toca este periodo utilizarlo para activar esos procesos que ya se dieron en los años anteriores. Son conocimientos previos que se necesita tener muy a la mano para poder ir aumentando en complejidad y en cantidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, hemos podido activarlos en estas 2 semanas, hemos podido hacer inclusive ese proceso de elaboración de emociones que teníamos que hacer para que los chicos pudieran expresar sus sentimientos y sus emociones con respecto a lo que les ha tocado vivir y lo que esperan para este año lectivo, las expectativas que ellos tienen también, que Así son es, muy Mario, sí. válidas. En ese momento en que usted dice que varios colegios, pues obviamente el caso de los colegios públicos es muy diferente, eso quiero que la audiencia lo tenga completamente claro. Ya tocaremos ese tema. Mariuxi, cuando estaban en este vaivén de comienzan las clases, no comienzan las clases, unos colegios están preparados, otros colegios no están preparados, ¿hicieron algún tipo de reunión? ¿Usted se comunicó con otros directores de otros colegios? ¿Tuvieron alguna convención así sea online pues para intercambiar ideas sobre la situación o para nada? ¿Usted se movió a su manera?
Bueno, sí hubieron reuniones de colegios de rectores afines Sí, que nos preocupábamos muchísimo por esta situación. Mucho en el plano de niños que necesitaban ya empezar sus clases. En CREAR tiene un porcentaje de niños con necesidades educativas especiales de gran nivel, niños con síndrome de Down, que nosotros les prodigamos una educación inclusiva, que no podían seguir esperando para activar sus procesos. Entonces, sí, nos teníamos muchísimo en cuenta el tema de esta situación con los chicos. Además, y es muy cierto, la educación particular se mueve en función de las pensiones que pagan los padres de familia. No hay en este país la figura de la subrogación o de la ayuda, de la subvención del gobierno a los colegios particulares. Eso aquí no existe. El colegio particular se mantiene con sus ingresos, que son las pensiones de sus chicos. Entonces, seguir postergando este inicio de clases también suponía una grave dificultad a nivel administrativo y económico para la manutención de nuestros profesores y de nuestros colaboradores, que también son una grave responsabilidad. Entonces, todo era una complejidad de situaciones que se iban pues enredando cada vez más si es que el gobierno no escuchaba nuestras propuestas y no nos daba pie para que, si estábamos listos, podamos empezar. así es, Mariuxi. Me llamó mucho la atención lo que usted dijo de la unidad educativa crear con los chicos con síndrome de Down. No quiero sonar parcializado y no quiero decir que los otros colegios no lo hacen, pero el colegio donde yo estudié, el Colegio Cruz del Sur, realmente hacía un trabajo fantástico con los chicos en departamentos de psicopedagogía. Ahora que estamos en clases virtuales y antes de entrar de lleno, los chicos con síndrome de Down, ¿cómo se los maneja en el ámbito de las clases online? Bueno, como les decía al inicio, esto ha sido un ir aprendiendo sobre el camino, ¿verdad? Ir Sí. escribiendo protocolos en la medida en que los vamos ejecutando. Y yo debo decir que tengo una grata impresión de la forma en que en estos pocos días que hemos tenido clases desde el 18 de mayo, pues la receptividad de los niños, la capacidad de adaptarse ha sido muy, muy buena. Claro está, el apoyo incondicional de sus padres que les han prodigado todo lo que necesitaban, los acompañan durante las sesiones en muchos de los casos y les permiten organizarse para que puedan acceder tanto a las clases regulares como a las terapias. Y les contaba que la experiencia en estos pocos días ha sido muy buena con los chicos con necesidades educativas especiales. Su nivel de respuesta, su nivel de ilusión, de alegría con la que se conectan a sus clases y realizan sus tareas es espectacular. Están muy contentos. Asimismo, el apoyo de papás, la ayuda, la persistencia en estar allí apoyándolos, claro, marca un balance muy positivo a la relación, ¿verdad? Es realmente bueno y las necesidades educativas especiales. Así es, Mariucci. Tocar el tema ya de lleno, la educación virtual, como usted dijo, pues estamos aprendiendo en el camino. ¿Cómo se están llevando a cabo? Por ejemplo, una de las dudas que yo tuve al principio, si yo soy un padre de familia que también estoy haciendo teletrabajo y solamente tengo una computadora en casa y tengo 5 hijos que están en la unidad educativa crear, ¿cómo me manejo de esa manera? Esa es una de las preguntas. Bueno, la verdad es que nosotros hicimos todo un trabajo de información, de recabación de información antes de concretar horarios de conexión, horarios de Ah, clases en vivo y horarios de clases asincrónicas. Preguntamos a los papás cuántos dispositivos tenían, qué nivel de conexión tenían, cuál era su tipo de internet con el que contaban en casa, y de acuerdo a esa información, pues procuramos armar los horarios para que
los niños en cada familia estén atendidos, estén teniendo sus clases online. Y si alguna situación se daba, pues conversábamos con las familias y llegábamos a una solución, a un acuerdo. Pero tuvo que hacerse toda una recolección de datos y un trabajo previo muy exhaustivo para poder atender las necesidades de cada familia. Fantástico, fantástico, Mariux, si no se me hubiera ocurrido. Em, la disciplina es algo que también dictaminan pues, las unidades educativas y pues se me ocurre pensar, ¿cuáles son los ámbitos disciplinarios que debe impregnar un profesor en una clase online? ¿Hay sanciones? ¿Se mantienen? ¿Cómo se están manejando los colegios ahora? Porque cuando yo era joven, yo me comí varias sanciones. Entonces yo me pregunto, a través de la pantalla, tal vez también hayan. ¿Cómo se manejarían en ese Sí. ámbito? Definitivamente se necesita un orden, una estructura y una autorregulación de cada niño para Ujú. poder llevar esto adelante. Antes de empezar clases, nosotros tuvimos unos workshops en los que les enseñamos a los chicos a manejar básicamente la situación online, ¿verdad? Cómo se Sí. maneja la clase en vivo, cómo usted participar, cómo usted tiene que mantenerse durante la clase. Dejamos sentadas las reglas del juego. Todos los micrófonos apagados, se prenden únicamente cuando la maestra se lo pide. Si usted quiere participar, levanta la manito y ahí sale el orden de las participaciones y en algún momento, porque siempre hay que contar con las cosas de niños vivos, ¿verdad? De adolescentes que Claro. están vivos, que Ujú. por ahí en uno de los workshops, pues se comenzaron a utilizar el marcador y a rayar la pizarra. Entonces Ujú. se dieron cuenta que sabíamos siempre quiénes eran los que estaban utilizando incorrectamente la situación de aprendizaje y Sí. les dijimos y les advertimos que nosotros podíamos sacarlos de la sesión porque interrumpían el proceso de aprendizaje de sus compañeros. Así es. Entonces, las reglas quedaron marcadas desde el inicio y los padres saben de estas reglas. Pues yo creo que cuando uno anticipa las situaciones y advierte las consecuencias, las cosas fluyen. Así es. Mariuxi, ¿los alumnos deben llevar su uniforme? ¿Deben poner la cámara de algún tipo de ángulo? ¿Son estrictos en eso o no hay ningún problema? Sí hay unas cuantas reglas, muy pocas, pero Sí. reglas fijas, ¿verdad? No están permitidas por ley la obligatoriedad del uniforme. Sin embargo, para los que tienen todavía uniformes del año pasado, que aún les quedan, es preferible, porque les da identidad con su Así es. colegio, les da identidad y les da pertenencia a la situación a la que se están enfrentando. Los que no pueden, pues tienen que vestir una ropa coherente con el momento que está viviendo. No puede haber Claro. pijamas, no puede haber sándwiches, no puede haber comida, no puede haber agua, porque además de ser distractores, es una falta de respeto para con el profesor que está impecable dando su clase, ¿no? Entonces, estas cuestiones, todas estas pequeñas reglas, se las dimos a los padres de familia y se los dimos a los chicos en las reuniones de inducción. Entonces, nos manejamos así, inclusive en el caso de los chiquitos, pues Pau Patrol o Princesita Sofía, no estamos haciendo eso, estamos en clase. Y los otros pues no están viendo Netflix, están realmente en una situación de aprendizaje propia de su escolaridad regular. Estamos de acuerdo, Mariuxi. Otra cosa que se me ocurre, pues la capacitación de los profesores. Me gustaría que nos cuente, usted dijo que la unidad educativa Crear ya estaba preparada para iniciar en marzo, para inicios de marzo. ¿Estoy en lo correcto? No, empezamos nosotros a capacitar a los profesores desde marzo. Están Ya, listos para empezar el 16 de abril, el día que supuestamente debíamos iniciar clases regulares. perfecto. Mejor que me lo aclaró, ustedes tuvieron entonces más o menos un mes y medio de capacitación. ¿En qué Sí. consistió esta capacitación? Cambio de currículum, pues nuevas reglas, pues dar clases a través de una pantalla y no en un salón de clase. ¿Qué es lo que un profesor debió haber ingerido, por así decirlo, en ese mes y medio para hacerlo de la mejor manera? Porque ayer hablé con un profesor de universidad, del abogado Frank,
y él me dijo que es muy diferente, es prácticamente dos mundos distintos, dar clases en un salón y dar clases a través de la pantalla. ¿Cuál fue el cambio importante que debieron haber hecho los profesores en ese mes y medio? Bueno, realmente la capacitación hay que dirigirla o generarla en dos ambientes, hacia dos situaciones específicas. La primera, ¿Eh? el manejo de la tecnología, el Sí. manejo, el ser muy hábil para el manejo de las aplicaciones y las habilidades y las situaciones que te presenta el día a día en una escolaridad virtual. Se te cae la pantalla, se te cierra el audio, ¿cómo lo hacemos, verdad? Y para eso pues se necesitan siempre dos personas dentro del salón virtual. El profesor que está dando la clase y otro profesor adicional que ayuda o modera todas las acciones, que presenta la pantalla, que comparte las diapositivas, que se ocupa de este tipo de situaciones para no perder tiempo. Ese es uno, saber manejarse como pez en el agua dentro de esa plataforma virtual por el que estás dando clase. Y la segunda, la lección el aprender a manejar diferentes alternativas pedagógicas y didácticas para poderlas ofrecer en online. ¿A qué me refiero? No solo son aplicaciones del Internet que uno tiene con fácil acceso para explicar una materia. Hay montones, hay cosas muy buenas, pero hay cosas realmente terribles dentro del Internet. Entonces, saber escoger qué herramienta utilizo para explicar una clase. Eso uno. Dos, ¿cómo mantengo la atención de mis alumnos? ¿Cómo separo los objetivos fundamentales de los individuales para incidir en aquello que yo sé que es importante para ellos? En ese sentido, es que los profesores tienen que poner las bases de su experiencia profesional en una escolaridad virtual, en una escolaridad no presencial. Cambiarse el chip de que estoy en una clase virtual y es completamente diferente a una clase presencial no es fácil. Por eso se necesita ese tiempo, se necesitó ese tiempo para poquito a poquito ir cambiando y generando nuevas ideas que realmente generen un aprendizaje significativo a nivel virtual. Así es, Mariuxi. Me llama la atención también, pues, como usted sabrá, han habido muchísimas protestas, principalmente, bueno, esto más en las universidades, no sé si afectó más a las unidades educativas privadas, no creo. Pues reducción de salarios, reducción de presupuesto, la economía de la unidad educativa crear, cómo se tuvieron que manejar pues en esa época, por así decirlo, en abril, cuando todo estaba más caliente que nunca, cuando parecíamos que no íbamos a salir. Eh, ¿Cómo se tuvo que manejar la unidad educativa a crear? ¿Cuáles fueron pues, las reglas de juego que ustedes impusieron? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron? ¿Tuvieron que sacar personal? Eh, ¿Cuáles fueron sus movimientos, Alexis? Bueno, hubo que hacer un estudio minucioso de lo prescindible y de lo imprescindible, ¿verdad? Uh -huh. Eh, nos organizamos en cuanto a no íbamos a bajar la calidad de nuestro estilo educativo y que nos íbamos a mantener, pero que había que reducir ciertos gastos que en ese momento no eran imprescindibles, porque no estábamos dando una atención al público, porque no estábamos con las puertas abiertas, y en eso se redujo mucho el presupuesto. Gracias a Dios y a la confianza de nuestros padres de familia, ellos aprovecharon la política solidaria, que también teníamos que pensar en ellos. Teníamos Así que es. pensar que también estaban pasando por momentos críticos. Así que se generó una política solidaria en el que se subvencionó hasta el 50% de las matrículas y el 20% de las pensiones durante los primeros meses del año. Y otras opciones u otras oportunidades adicionales que ellos pueden optar, elegir libremente si se acogen o no para un poco para financiar el proceso educativo de sus hijos. Con esta política solidaria, los padres nos apoyaron y matricularon y siguieron adelante con el proceso educativo de sus hijos. En ese momento, pues ya se estabilizó un poco la situación
ya podemos seguir adelante con estos padres de familia súper agradecidos y nosotros también con ellos, confiaron, como les decía hace un ratito, en crear, en lo que crear les ofrece a ellos como familia y a sus hijos como alumnos. No fue fácil, fue difícil, pero con la ayuda de Dios, aquí estamos, saliendo adelante. Así es, Mariuxi. Le pregunto algo más personal. ¿Cuál es el día a día de la rectora de la Unidad Educativa Crear? El día a día, bueno, desde más o menos el 14 de marzo, 13 de marzo, pues sinceramente no sé si es lunes, es miércoles, Sí, son las 10 de la mañana o son sí, las sí. 12 de la noche, no lo sé, la Ujú, verdad es que no lo sé. Yo ujú, tengo un equipo maravilloso, tanto en lo administrativo como en lo académico, y ujú, el otro día que conversamos, les decía, bueno, ¿qué día es hoy día? Ya no sabemos ni en qué fecha estamos. Pero bueno, ya a partir de que se regularizaron las clases, ¿verdad? Empezamos el año ujú, lectivo, ya podemos irle dando un poquito más de forma a esto, porque las necesidades eran muchas en el tiempo de preparación de este año lectivo. Y ujú. había que capacitarse y había que formar. Y si no tenías una capacitación al estirar la mano, pues había que buscarla de alguna manera, había que buscar información en el lado del mundo en que nosotros debíamos encontrarla. Y eso hicimos. Todos repartíamos un poco las tareas y bueno, costó, pero aquí estamos. Es bastante, es muy fuerte, pero bueno, todavía estamos vivos. Sí, Mariuxi, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Antes de despedirla, Mariuxi, me gustaría eh, hacerle una última pregunta. Lo hablé con muchos rectores, con muchos directores generales de colegios. Desde su perspectiva, ¿cuál es el futuro de la educación? ¿Usted cree, hay muchas personas que, por ejemplo, hasta en este mismo programa me han dicho, pues nada, va a ser como antes, eh, va a ser imposible que vayamos a un estadio, por ponerle un ejemplo, y estemos todos apachurrados y te abraces con el desconocido y te caiga cerveza del otro. Bueno, ya en el ámbito de la educación, ¿usted cree que esto va a ser un cambio permanente o usted cree que volveremos cuando todo se normalice, obviamente, y cuando encontremos una vacuna al coronavirus, ¿usted cree que vamos a volver exactamente como estábamos? Espero que no. Sinceramente, espero que no volvamos a estar en el punto en el que estábamos cuando se inició todo esto. ¿Y por qué lo espero? Porque hemos hablado muchísimo de la educación del siglo XXI. Hemos Ujú, hablado muchísimo durante estos 20 años de la necesidad de educar de manera diferente, pues ujú. nos empujó la vida a hacerlo diferente. Pues entonces aprovechemos y desarrollemos mucho más nuestras capacidades y nuestras habilidades docentes y realmente vivamos una educación del siglo XXI que cambie mentalidades. A mí me da muchísima pena cuando veo esos videos en que sensibiliza con la situación. No termina de entenderla. Y eso es falta de educación. Eso es simple y llanamente falta de educación. Dejamos de lado la educación en valores, dejamos de lado ciertos cimientos que son vitales para que un ser humano crezca en todas sus dimensiones. Este aislamiento nos ha llevado a recuperar lo importante sobre lo urgente, realidades que antes las pasábamos desapercibida ocupación. Si ya lo pudimos ver, porque nos llevó la situación de aislamiento a verlas, aprovechemos, crezcamos como crezcamos como país, ahora sí leemos y seamos realmente un país con una educación del siglo XXI. Así es, Mariuxi. Ya, la última que se me ocurrió, ¿por qué debo inscribir a mi hijo en la unidad educativa Crear? No tengo hijos, ojo, es una pregunta, es un supuesto. ¿Cuáles son los valores que me inculca la unidad educativa? ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Por qué lo debo inscribir ahora que tiene la oportunidad de aclararme? Bueno, en crear nosotros educamos basándonos en la persona. Y una Ujú, persona no es solo inteligencia, una persona es inteligencia, voluntad y afectividad. Inteligencia para buscar la verdad, para encontrarla y saberla defender. ujú, Voluntad para quedarse
en esa verdad que uno quiere defender. Y afectividad para amar aquello que ha decidido que es bueno, aunque esto sea un bien arduo. Para eso necesitamos amar aquello. Nosotros en crear buscamos desarrollar y potenciar estos tres ámbitos de desarrollo del ser humano, que son únicos e indivisibles. Están allí. Para nosotros educar solo la inteligencia significa minimizar al hombre, quitarle las posibilidades. Por eso nos enfocamos en trabajar las tres áreas para que sea realmente una educación integral, para que sea la mejor persona posible, ese ser humano que nos traen desde pequeñitos y que entregamos a la sociedad a los 18 años. De ahí, todo lo que usted quiera. Inglés, habilidades motoras, deportes, música, arte, todo eso viene como consecuencia de un desarrollo amplio, un desarrollo armónico de todas las habilidades que tiene un ser humano consigo. Maravilloso, Mariuxi. Mariuxi, ha sido un placer tenerla en Radio Fuego 106.5. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada. Le damos lo mejor a la Unidad Educativa Crear y esperemos que en un par de semanitas, si es que es posible, pues tener otra charla tan placentera como esta. Me encantará, seguro. Mariuxi, muchísimas gracias. Cuídese mucho. A ustedes, que estén bien. Hasta luego.